Mi hermana me cerró la puerta en las narices en plena Nochebuena, diciéndome que yo no era familia directa. Cuando llamaron unos días después pidiéndome que pagara la letra de la hipoteca, simplemente me eché a reír. Habían olvidado un detalle crucial. Yo soy la dueña de la casa en la que viven, así que la vendí. Aquí es donde comienza la verdadera historia, y no querrás perderte lo que pasó después. Asegúrate de suscribirte para ver cómo termina todo. Siempre tenemos curiosidad. ¿Desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy? Cuéntanoslo en los comentarios. Los limpiaparabrisas golpeaban con un ritmo frenético e inútil contra la lluvia helada. El hielo cubría los bordes del cristal y mis nudillos estaban blancos de tanto apretar el volante. Ya tenía algo de fiebre, de esa que hace que la piel se sienta demasiado tirante y te duelan hasta los huesos. Pero lo ignoré. Era Nochebuena. Nada iba a impedirme darles una sorpresa a los míos. Durante las últimas 2 horas, había avanzado a paso de tortuga por la autopista, con este tiempo miserable, con el maletero lleno de regalos. Había una cafetera expreso de alta gama para mis padres, Bruce y Margaret, y un bolso de diseño para mi hermana, Sarafina. Incluso su nuevo prometido, Craig, a quien solo había visto 2 veces, tenía esperándole una botella de whisky carísima. Me enorgullecía de mis regalos, de ser la que podía proveer, la que cuidaba de todos. Finalmente giré en su calle. La casa, la que les había comprado hace 5 años, parecía una postal. Una luz cálida salía de las ventanas y se veía un árbol perfecto en el salón. Me invadió un alivio tan potente que casi me mareó. Estaba allí, estaba a salvo. Aparqué, agarré las 2 bolsas de regalos más grandes y subí tambaleándome por el camino helado, con la cabeza dándome vueltas por la fiebre y el viaje. No me molesté en usar mi llave, quería el efecto sorpresa total. Toqué el timbre, un sonido alegre y familiar. Segundos después, la puerta se abrió, pero solo a medias, bloqueada por un cuerpo. Era mi hermana, Sarafina. Llevaba un vestido de terciopelo nuevo y estaba perfectamente peinada y maquillada. «Tessa», dijo. Su voz era aguda y tensa, y sus ojos estaban muy abiertos con algo que no era alegría. Era pánico. «¡Feliz Navidad!», intenté exclamar, pero mi voz salió como un graznido ronco. Me incliné hacia adelante, esperando que abriera la puerta del todo y me diera un abrazo. En cambio, puso la mano plana sobre la puerta, bloqueándome el paso. «Dios mío, Tessa, ¿qué haces aquí?». Mi sonrisa flaqueó. «¿Cómo que qué hago aquí? He venido por Navidad. ¡Sorpresa!». Levanté las bolsas, que de repente pesaban muchísimo. Detrás de ella oía risas, el tintineo de las copas y la voz de un hombre. Craig estaba contando una historia. Sarafina miró por encima del hombro, con la cara encendida. «Tessa, deberías haber llamado». «¿Llamado? ¿Por qué?». «Quería daros una sorpresa», dije, y mi confusión se convirtió en un pavor frío que nada tenía que ver con el aguanieve que empapaba mi abrigo. Ella hizo una mueca, evitando mirarme a los ojos. «Es que este año vamos a hacerlo solo con la familia directa, Tess. Solo somos Craig, yo y mamá y papá, ya sabes, algo pequeño». Del pánico a la defensiva. Craig está 100 millón, del pánico a la defensiva. Craig está aquí ahora y estamos empezando nuestras propias tradiciones. Es más fácil así. Te íbamos a llamar mañana. «¿Me ibais a llamar mañana?», repetí. Miré los regalos que tenía en las manos, con los lazos ya húmedos y lacios. Sentía que la fiebre subía, como una manta de lana caliente envolviéndome el cerebro. Miré más allá de ella, intentando ver a mis padres. «¿Y mamá y papá? ¿Saben que estás haciendo esto?». «Ellos simplemente lo entienden, Tessa. No es para tanto. Nos veremos en Año Nuevo o algo así, ¿vale?». Empezó a cerrar la puerta. «Pareces enferma. Deberías irte a casa a descansar». «Pero los regalos», balbuceé, tendiéndolos inútilmente.
«Déjalos en el porche», dijo ella con voz amortiguada mientras la puerta se cerraba. El cerrojo encajó con un último golpe seco. Me quedé allí un minuto entero, con la lluvia helada pegándome el pelo al cráneo. Yo estaba fuera, en el frío. Mi familia estaba dentro, caliente y riendo, celebrando la Navidad sin mí. Yo, la hija que había comprado esa misma casa, no era familia directa. No lloré. Estaba demasiado aturdida, demasiado enferma. Una extraña calma gélida se apoderó de mí. Me di la vuelta, volví al coche y coloqué los regalos con cuidado en el asiento del pasajero. Entré, giré la llave y salí del camino de entrada. No miré atrás. El viaje de 2 horas de vuelta fue un borrón de faros, hielo y un único pensamiento abrasador que quemaba más que mi fiebre. La traición dolía más que cualquier enfermedad. Las siguientes 48 horas fueron una pesadilla febril. Llegué a mi apartamento, me quité la ropa mojada y me desplomé en la cama. Mi febrícula se había convertido en una gripe con todas las de la ley. El pago por el viaje helado y el rechazo aún más gélido. Pasé el día de Navidad completamente sola. Apagué el teléfono, incapaz de soportar la idea de ver un mensaje de «Feliz Navidad» de cualquiera de ellos, sabiendo que sería mentira. Me quedé en la oscuridad, entrando y saliendo de un sueño inquieto, con la imagen de la puerta cerrándose, repitiéndose en bucle en mi mente. Para la mañana del día 27, la fiebre había remitido, dejándome débil pero con la mente clara. El apartamento estaba en silencio, con los regalos sin abrir sobre la mesa del comedor como una pila de acusaciones. El dolor seguía ahí, como un malestar físico en el pecho, pero algo más se estaba solidificando debajo, una rabia fría y dura. Encendí mi teléfono. Se iluminó con unos cuantos mensajes predecibles. Uno de mi madre, Margaret, enviado la mañana de Navidad. «Feliz Navidad, cariño. Siento que no pudieras venir. Llámanos». Siento que no pudieras venir. La mentira era tan casual que me dejó sin aliento. Ni siquiera me habían concedido la dignidad de la verdad. Simplemente fingieron que yo había decidido no ir. De Sarafina no había nada. Me senté en la encimera de la cocina apretando una taza de té y me obligué a pensar. Esto no era cosa de Sarafina, no realmente. Mi hermana era voluble y un poco egoísta, claro, pero no era cruel. Esto tenía la firma de Craig por todas partes. Craig, el emprendedor de estilo de vida que había aparecido hace 6 meses y que desde entonces le susurraba al oído. Pensé en su apariencia impecable y pulida, en cómo nunca respondía a una pregunta directa sobre sus negocios y en el inquietante interés que había mostrado por mi trabajo como analista financiera. Me había hecho preguntas incisivas sobre mis inversiones, mi salario y, más concretamente, sobre el acuerdo con la casa de mis padres. «Es muy generoso por tu parte, Tessa», me dijo en acción de gracias, con los ojos demasiado brillantes. «Solo es un regalo, sin condiciones. Son mis padres, Craig. Quería que estuvieran seguros en su jubilación», respondí yo a la defensiva. «Claro, claro, un gesto maravilloso», reflexionó él, moviendo su copa de vino. «Un activo muy significativo». El recuerdo me dio escalofríos. Él no veía a mi familia como personas, sino como activos, y a mí me veía como un obstáculo. El pensamiento seguía dando vueltas, como una piedrecita fría y dura. Todos ellos, mis padres incluidos, habían decidido echarme. Habían hecho un cálculo, y al hacerlo, habían olvidado algo fundamental. Olvidaron que yo no era solo una benefactora, era una analista. Trabajo con números, con contratos, con la realidad cruda de la letra impresa. Y habían olvidado que la casa en la que estaban tan cómodos, de la que me habían excluido, no era un regalo de la forma en que habían llegado a creer. Era una propiedad, y yo era la única titular en la escritura. Mi teléfono sonó, vibrando con fuerza sobre el granito. Era mi madre. Me quedé mirándolo, con el corazón martillando.
respondí con voz plana. Hola, mamá. Tessa, por fin. ¿Estábamos tan preocupados? Cielo, ¿te encuentras mejor? Su voz era ligera, llena de una falsa preocupación que me revolvió el estómago. Estoy bien, mamá. ¿Qué necesitas? Oh, bueno, es que... soltó una risita nerviosa. Ya sabes, con las fiestas y todo, las cosas se mezclan. Tu padre y yo estábamos mirando el calendario y, bueno, el pago de la hipoteca vence el día 1. Solo nos preguntábamos si, ya sabes, te habías encargado de ello, estando enferma y todo eso. Ahí estaba. Ni un Tessa, lo sentimos muchísimo. Ni un Sarafina nos contó lo que pasó y es imperdonable. Ni siquiera un ¿estás bien? Solo era ¿dónde está el dinero? Miré la pila de regalos, el bolso de diseño para Sarafina, la cafetera para ellos, y una carcajada, un ladrido seco y sin gracia, escapó de mis labios. La hipoteca, dije, y las palabras me supieron a ceniza. Para eso has llamado. Bueno, sí, cariño, ya sabes que tu padre se preocupa. Mamá, le interrumpí, con la voz tan fría y clara como el hielo de mi parabrisas. La casa está a mi nombre. La hipoteca es mi responsabilidad. Soy muy consciente de cuándo vence el pago. Ah, dijo ella nerviosa. Bien, bien. Eso es... Bueno, eso es todo lo que necesitábamos. Entonces tú te encargarás. Oh, sí, dije con una claridad repentina, cortando la niebla emocional. Me voy a encargar. Tengo que irme, mamá. Tengo unas llamadas que hacer. Colgué antes de que pudiera responder. Se habían olvidado de quién era yo. Se habían olvidado de lo que era capaz de hacer. Pensaban que yo era solo una cuenta bancaria con patas, una fuente inagotable de generosidad que podían abrir y cerrar a su conveniencia. Habían olvidado que la generosidad es una elección, y habían olvidado una cosa crucial. Yo era quien tenía todas las cartas. Mis padres no siempre habían sido así. Mi padre, Bruce, era un electricista jubilado que había trabajado con las manos toda su vida. Y mi madre, Margaret, había sido una querida maestra de preescolar. Eran gente sencilla y buena que nos habían dado a mí y a Sarafina una educación estable, aunque modesta. Yo era la responsable, la que destacaba en los estudios, la que conseguía las becas, la que ascendía en el mundo corporativo. Sarafina era la creativa, el espíritu libre, lo que en la vida adulta se tradujo en una serie de trabajos a tiempo parcial y una dependencia total de nuestros padres y, por extensión, de mí. Hace 5 años, una mala inversión acabó con la mayoría de los ahorros para la jubilación de mis padres. Mi padre, orgulloso y hundido, se enfrentaba a la realidad de tener que vender la casa de su infancia. Yo ya era analista senior por aquel entonces y no podía soportar verlos así. Así que intervine. Vendí mi piso del centro, compré esa hermosa casa en una calle tranquila y arbolada y la puse a mi nombre. Les dije que era su hogar mientras vivieran. Podían vivir gratis. Yo cubriría la hipoteca y los impuestos como mi regalo para ellos. Me sentía bien pudiendo cuidar de ellos como ellos me habían cuidado a mí. Mi error, ahora me daba cuenta, fue ponérselo demasiado fácil. Mi generosidad se había convertido en una expectativa. Mi presencia se había convertido en una utilidad. Y entonces, hace 6 meses, llegó Craig. Sarafina lo conoció en un retiro de bienestar. Se hacía llamar emprendedor y consultor de crecimiento. Su Instagram era un escaparate de él bajando de coches deportivos alquilados y usando frases vacías como sinergizar el potencial. Para mí, olía a estafador a kilómetros. Pero Sarafina, que siempre había ansiado una vida de lujo, estaba encandilada. Y mis padres, desesperados por ver a su hija menor asentarse por fin, estaban cegados por su barniz pulido. La primera vez que lo conocí, su fijación en mí fue desconcertante. No le interesaba yo como persona, sino como entidad financiera. Tessa, analista senior,
dijo mirándome fijamente. Debes manejar carteras de muy alto nivel. Impresionante. Es solo un trabajo, Craig, dije con desdén. No. Me fascinan las personas que entienden el flujo real del capital, continuó. Sarafina me dice que básicamente les regalaste la casa a tus padres. Increíble. Pero desde una perspectiva fiscal, ¿no es un poco lío? Al estar a tu nombre, tú asumes toda la responsabilidad. Deberías considerar transferirles la escritura. O mejor aún, ponerla en un fideicomiso. Yo me especializo en protección de activos. Estoy conforme con el acuerdo, Craig, le corté, con una alarma sonando en mi cabeza. Por supuesto, dijo él sonriendo, pero sus ojos estaban fríos. Solo miro por la familia. Ahora su comportamiento tenía un sentido perfecto y repugnante. No era solo un buscavidas, era un parásito, y me había identificado como el huésped de las finanzas familiares. Para conseguir lo que quería, la casa, la dependencia de mis padres, la herencia de Sarafina, tenía que deshacerse de mí. El cierre de puerta en Nochebuena no fue solo un acto espontáneo de crueldad de mi hermana. Fue un movimiento calculado. Fue la fase 1 de su plan, aislar al objetivo. Probablemente supuso que yo estaría tan devastada emocionalmente que me retiraría, facilitándole a él contar su versión. Les diría a mis padres que yo era inestable, que yo era la que los había abandonado. Se posicionaría a sí mismo y a Sarafina como los nuevos cuidadores. Y en su vulnerabilidad, mis padres aceptarían cualquier cosa, incluso presionarme para transferir la casa. La llamada de mi madre lo demostró. Ni siquiera pensaban en mí, pensaban en el pago. Craig los tenía preocupados por su seguridad, y él era el único que les ofrecía una solución. Una furia fría se apoderó de mí. Me había subestimado. Pensaba que yo era solo una hija emocional. Había olvidado que mi trabajo, toda mi carrera, se basaba en un principio, el análisis de riesgos. Me pasó el día identificando amenazas y neutralizándolas. Y Craig acababa de identificarse como la mayor amenaza de mi vida. Me senté en mi escritorio, con la mente por fin completamente clara. La fiebre se había ido, y también la mujer con el corazón roto que había llorado en su coche. En su lugar estaba Tessa, la analista financiera senior, lista para ponerse a trabajar. Mi paso de víctima a estratega fue tan repentino como un interruptor. El dolor emocional seguía ahí, pero mi mente era puro negocio. Craig quería jugar con activos. Muy bien, yo gestiono carteras millonarias para mi firma. Él era un aficionado. Mi primera llamada no fue a mi familia, fue a mi abogada, Julia. Julia, soy Tessa. Necesito liquidar una propiedad, la de Maple Drive. Hubo una pausa. ¿La casa de tus padres?, preguntó ella. Conocía todo el acuerdo. ¿Va todo bien? No, dije con voz firme. Pero irá. Necesito que redactes un contrato de venta con la mejor agencia de la zona. También quiero que saques todos los documentos de esa propiedad. La escritura, el acuerdo hipotecario, el historial de pagos, todo. Hecho, dijo Julia. ¿Cuál es el plazo? Para ayer, respondí. Pero eso no es todo. Necesito que me recomiendes a un detective privado, el mejor que conozcas. Esta vez, la pausa de Julia fue más larga. Tessa, ¿qué está pasando? Tengo un nuevo cuñado en ciernes, llamado Craig. Se hace llamar emprendedor. Quiero saberlo todo. Quiebras, embargos, relaciones pasadas, cualquier lío legal. Quiero saber de dónde saca el dinero y, lo más importante, dónde lo esconde. Tengo la persona ideal, dijo Julia. Es caro, pero es un fantasma. Tendrás el informe al final de la semana. Mi siguiente llamada fue al banco. Pagué la hipoteca del 1 de enero. Era crucial mantenerme en una posición legal perfecta como propietaria. Cumpliría mis obligaciones al pie de la letra
hasta el momento en que dejara de hacerlo. Durante los siguientes 3 días fui una máquina. Trabajé en mi empleo normal desde casa, pero por las noches mi apartamento era una sala de guerra. Investigué por mi cuenta. Las redes sociales de Craig eran una fachada mal construida. El yate en el que salía pertenecía a un tipo que ni siquiera tenía fotos con él. No tenía huella digital antes de hace 2 años. Entonces, el informe del detective llegó a mi correo. Era una obra maestra. El nombre real de Craig ni siquiera era Craig, era Christopher. Tenía 2 sentencias en contra en estados vecinos por estafar a inversores ancianos en un esquema inmobiliario. Se ganaba la confianza de las familias, identificaba a un miembro vulnerable, generalmente una persona mayor con propiedades, y los convencía para que se las cedieran a una sociedad que él controlaba. Luego vaciaba el capital y desaparecía. No era solo un estafador, era un depredador, y su objetivo actual era mi familia. El informe incluía un historial crediticio reciente. Él y Sarafina habían solicitado un préstamo comercial hacía 3 semanas y habían puesto la casa de Maple Drive como su activo principal y dirección. No solo intentaba aislarme, intentaba hipotecar mi propiedad. Debía de estar presionando a Sarafina, prometiéndole que podrían montar su marca de bienestar si conseguían el control de la casa. Y mi hermana, cegada por él y resentida por mi éxito, había sido una cómplice dispuesta. Lo de Nochebuena ahora parecía mucho más oscuro. Fue una demostración de poder ante mis padres sobre quién mandaba. Tessa está fuera, nosotros dentro. Vuestra seguridad ahora depende de nosotros. La última pieza del rompecabezas encajó. La llamada de mi madre pidiendo el pago de la hipoteca. No fue solo desconsideración. Craig probablemente los instó a hacerlo. Quería ver si yo protestaría o si seguiría pagando, herida y sumisa. Mi pago fue la confirmación para él de que yo seguía jugando con las viejas reglas, mientras él escribía unas nuevas. Cerré el portátil. Mis manos estaban perfectamente firmes. Lo tenía. Los tenía a todos. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Sarafina. Mi primer contacto con ella desde que se cerró la puerta. Oye, Tess, sé que probablemente estés molesta. Mamá y papá están muy preocupados por la casa y todo eso. Creemos que es hora de que nos sentemos todos y tengamos una reunión familiar para hablar del futuro. Craig tiene unas ideas estupendas. Una reunión familiar. Se me heló la sangre. Era esto. Era su movimiento. Iba a intentar que firmara algo. Escribí una respuesta educada, profesional y letal. Tienes razón. Una reunión es una excelente idea. Hagámoslo en el despacho de mi abogada el viernes a las 10:00. Es hora de poner todo sobre la mesa. Envié el mensaje. La trampa estaba lista. Ellos entrarían esperando una negociación. Entrarían a una ejecución. La sala de juntas del bufete de Julia estaba en el piso 20. Había llegado 1 hora antes, disponiendo los documentos con la precisión de un cirujano. La escritura original, el estado de la hipoteca, el informe del detective sobre Craig en una carpeta negra y finalmente el contrato firmado de venta de la casa. Cuando la recepcionista avisó de que mi familia había llegado, mi corazón dio un vuelco. Respiré hondo. Esto no era una reunión familiar. Era una deposición. Julia los hizo entrar. Mis padres, Bruce y Margaret, parecían nerviosos, evitando mi mirada. Sarafina entró con la barbilla alta, con un aire de superioridad desafiante. Y luego entró Craig, todo sonrisas y perfume caro, con un maletín de cuero impecable. «Tessa», dijo, extendiendo la mano, «gracias por organizar esto. Sé que todo esto es un poco emocional, pero me alegra que por fin podamos ser prácticos y estructurar un futuro que funcione para todos». Ignoré su mano. «Sentaos, por favor», dije. Bueno, empezó Sarafina sacando papeles de su bolso de diseño.
uno que yo le había comprado la Navidad anterior. Nos alegra que por fin entres en razón, Tessa. Craig ha estado investigando mucho y nos hemos dado cuenta de lo injusto que es este acuerdo para ti. ¿Ah, sí?, dije con voz peligrosamente tranquila. Toda esa responsabilidad legal, intervino Craig, y la carga fiscal, no es inteligente. Lo que hemos redactado aquí es una transferencia simple. Hemos creado una sociedad limitada que será la titular de la propiedad. Sarafina y yo seremos los administradores, y por supuesto, vuestros padres serán los beneficiarios. Te libera, Tessa. Te libera de la carga y asegura el activo para el futuro de la familia. Miré el documento. Era una escritura de renuncia. Intentaba que le regalara mi casa. Así, sin más. Asegura el activo, repetí. Miré a mis padres. ¿Esto es lo que queréis? ¿Queréis que firme la casa a nombre de esta sociedad? Mi padre se quedó mirando la mesa, pero mi madre habló con voz débil. Tessa, hija, es que tiene sentido. Craig es muy bueno con estas cosas. Y bueno, Sarafina es la familia. Es hora de que tenga alguna responsabilidad, un patrimonio. Patrimonio. Entiendo, dije. Agarré el informe del detective. Craig, has estado muy ocupado, pero yo también lo he estado. Yo también he investigado un poco. Su sonrisa se tensó. No sé a qué te refieres. Me refiero a Christopher, dije. El color desapareció de su rostro. Sarafina lo miró confundida. ¿Qué? ¿Quién es Christopher? Pregúntale, dije deslizando el informe por la mesa. Pregúntale por las 2 sentencias por fraude inmobiliario en Oregon. Pregúntale por la estafa que le hizo a una mujer de 80 años en Portland. Pregúntale por qué se cambió el nombre. Sarafina se llevó la mano a la boca. Los ojos de Craig iban de mí a la carpeta. ¡Esto es una calumnia! ¡Es inadmisible! ¿Qué es esto? Eso, dije, es una investigación privada de $10,000 sobre tu patética y fraudulenta vida. Incluye tu verdadero número de la Seguridad Social y un relato muy detallado de cómo te aprovechas de familias vulnerables para robarles sus activos. Sarafina, no la escuches, sisió Craig. Intenta dividirnos. Siempre ha tenido celos de ti. ¿Celos? Me reí. ¿Celos de qué? ¿De tu nuevo prometido que planeaba robar mi casa? ¿La casa que compré para nuestros padres y dejaros a todos sin nada? Me giré hacia mis padres. Y vosotros, habéis dejado que esto pasara. Me dejasteis fuera en el frío. Dejasteis que vuestra otra hija me dijera que no era familia directa. Mi madre por fin se derrumbó. Tessa, nosotros no. Sarafina dijo que tú estabas ocupada. ¿Ocupada? Estaba en vuestra puerta, mamá, bajo la lluvia helada con regalos. Mi voz tembló, pero me mantuve firme. Y ninguno llamó para pedir perdón. Solo llamasteis para pedir el dinero de la hipoteca, porque él, señalé con un dedo tembloroso a Craig, os lo dijo. Quería ver si el grifo del dinero seguía abierto. No puedes probar nada de eso. Craig golpeó la mesa. Solo eres una mujer amargada y solitaria que intenta arruinar mi vida. ¿Arruinar tu vida, Christopher? Tú no tienes vida. Tienes una serie de objetivos. Me incliné hacia adelante. Y cometiste un error muy, muy grande al elegir a mi familia como objetivo. Pensaste que yo era débil. Agarré el último documento, el contrato de venta. ¿Queríais hablar del futuro de la casa? Pues aquí está. Es un contrato de venta. El cartel de se vende se coloca esta tarde. El silencio en la sala fue absoluto. Sarafina parecía haber sido golpeada. Mis padres se veían ancianos, consumidos por la revelación. ¿Vendida?, susurró mi padre. Tessa, no puedes. Es nuestro hogar. No, papá, dije con firmeza. Es mi casa. Siempre ha sido mi casa. Vosotros solo vivíais en ella. Y yo estaba feliz de proporcionárosla hasta que decidisteis que yo no era digna de cruzar la puerta principal. Craig, viendo que su plan se desintegraba, pasó a la ofensiva. Estás de farol, se burló. No lo harás. Eres demasiado buena.
Nunca dejarías a tus propios padres en la calle. Esto es solo un intento patético de asustarnos. Se giró hacia Sarafina. Intenta controlarnos, Sara. ¿No lo ves? Es lo que siempre ha hecho. Usa esta casa para que hagáis lo que ella quiere. Por un segundo vi a mi hermana dudar. Esa era la narrativa que Craig le había estado vendiendo. Que yo no era generosa, sino controladora. ¿Eso es lo que piensas, Sarafina?, le pregunté. ¿Crees que compré esta casa para controlarte? Tú siempre me has mirado por encima del hombro, estalló ella. Con tu gran trabajo y tu dinero, te crees mejor que nosotros. Craig me respeta. Él ve mi potencial. Él ve un sitio donde vivir gratis, rebatí. No te respeta, Sara. Te está usando para llegar a mis bienes. ¡Mentiras!, gritó Craig. No tienes pruebas. De hecho, Julia habló por primera vez. Sí las tenemos. Deslizó otra carpeta hacia Craig. Eso es una orden de cese y desistimiento. También contiene copias de la solicitud de préstamo comercial que presentasteis listando una propiedad que no os pertenece como garantía. Eso es intento de fraude bancario. Julia me miró y luego encendió el altavoz del teléfono. «Señor Harris, ¿está en línea?» «Lo estoy», dijo una voz cansada. «Craig o Christopher», dijo Julia. «Te presento al señor Alan Harris, de Portland. Era el dueño de una pequeña inmobiliaria antes de conocerte y de que tú lo ayudaras a reestructurarla». Craig se quedó helado. «Me dijo que era un amigo», dijo la voz por el teléfono. «Se ganó a mi hija. Para cuando me di cuenta de lo que pasaba, había hipotecado mis propiedades hasta el límite y desapareció. Lo perdí todo. Mi negocio, mi casa, la confianza de mi hija. Destruyó a mi familia». Sarafina soltó un sollozo ahogado. Se soltó del brazo de Craig. «Tú me dijiste que tu anterior socia estaba loca. Me mentiste». «Mintió sobre todo, Sarafina», dije suavemente. Craig era un animal acorralado. Su máscara de sofisticación desapareció, reemplazada por una rabia vulgar. «¿Y qué? ¿Vais a llamar a la policía? No harán nada, es un asunto civil». «Tienes razón», dije. «La policía no puede hacer mucho por tu pasado. Pero el señor Harris ya está trabajando con el fiscal del estado. Y yo estaré encantada de proporcionarles estas nuevas pruebas de tu intento de fraude en este estado. No solo te van a demandar, Christopher, te van a procesar». Craig me miró con puro odio. Luego, sin decir una palabra, agarró su maletín y salió de la sala. No miró atrás. No se despidió de Sarafina. Simplemente huyó. La puerta se cerró, dejando un silencio devastador. Sarafina se hundió en una silla y por primera vez me miró con ojos que no tenían resentimiento, sino una claridad horrorizada. Por fin entendió lo que había hecho. 30 días, dije sin emoción. El agente se pondrá en contacto para las visitas. Espero que colaboréis. Los días siguientes fueron un borrón de logística. El cartel de «Se vende» en el césped de la casa de Maple Drive era un símbolo naranja fluorescente de la nueva realidad. Mis padres dejaron algunos mensajes de voz desesperados. Mi padre intentó el enfado. «No puedes hacerle esto a tu madre». Mi madre intentó la culpa. «Después de todo lo que hemos hecho por ti». No respondí. Dejé que Julia manejara todo. Sarafina, en cambio, estaba en silencio. El enfrentamiento final ocurrió un martes gris, 2 semanas antes de que se cerrara la venta. Tuve que ir a la casa para firmar unos últimos papeles y hacer una inspección con el agente. Pensé que mis padres estarían en una cita médica, pero estaban todos allí, esperando. El estómago se me revolvió. Entré con mi llave. Estaban sentados en el salón, rodeados de cajas a medio empacar. Mi madre lloraba en un pañuelo. Mi padre miraba el televisor apagado. «Tessa», dijo mi padre levantándose. Parecía 10 años más viejo. «Tenemos que hablar. Tienes que parar esto». «No hay nada de qué hablar, papá.
La casa está vendida. Los nuevos dueños entran en 14 días. Tenéis que estar fuera para el día 30. Tessa, por favor, lloró mi madre. Este es nuestro hogar. No tenemos a dónde ir. Estás echando a tu propia familia a la calle. Vosotros me echasteis a mí primero, mamá. En Nochebuena, bajo la lluvia helada. ¿O ya se os ha olvidado? Fue un error, sollozó ella. Sarafina estaba... Craig la tenía confundida. Estábamos confundidos. No queríamos hacerlo. No fue un error, mamá. Fue una elección. Elegisteis creer a un estafador antes que a mí. Me visteis como un banco, no como una hija. Y cuando cerrasteis esa puerta, la cerrasteis para siempre. ¿Así que eso es todo?, dijo mi padre con incredulidad. Toda una vida siendo tus padres, criándote, amándote, y lo tiras todo por la borda porque tu hermana fue grosera, porque te hirieron los sentimientos. Esa minimización, esa negativa a entender la profundidad de la traición, rompió el último hilo de mi compostura. ¿Mis sentimientos? Esto no va de mis sentimientos. Va de que permitisteis que un depredador entrara en vuestra casa. Va de que participasteis pasivamente en un plan para estafarme. Va de que me llamasteis no para pedir perdón, sino para pedirme dinero. Lancé mi maletín sobre la mesa. Trabajé toda mi vida para llegar donde estoy. Compré esta casa para que estuvierais seguros. Sacrifiqué mis propios objetivos financieros para daros seguridad. Y a cambio, me tratasteis como un cajero automático molesto. Os quedasteis mirando mientras mi hermana y su parásito me decían que no era familia directa. Miré a Sarafina. No se había movido. ¿Y tú? Él era un estafador, Sara. Pero tú eras simplemente cruel. Tenías celos de que yo tuviera éxito, y tú no. Estabas tan desesperada por sentirte poderosa por una vez, que estabas dispuesta a destruir mi relación con nuestros padres y robar mi propiedad. No fuiste manipulada, Sarafina. Fuiste cómplice. Sarafina se estremeció como si le hubiera dado una bofetada. Por fin se levantó, temblando. Tienes razón, susurró. Todos nos quedamos en silencio. Tienes razón, repitió con voz más fuerte. Lloraba, pero no eran lágrimas de cocodrilo. Tenía celos. Odiaba que fueras tan perfecta. Odiaba que pudieras comprarles una casa. Odiaba que siempre te necesitaran a ti y que a mí solo me aguantaran. Y Craig vio eso. Me dijo que yo era la que tenía el talento. Me dijo que tú me frenabas. Me dijo que nos debías esto. Miró a nuestros padres. Y vosotros, dijo con voz cruda, dejasteis que os convenciera de que Tessa era la difícil, porque ella hacía preguntas. Estabais tan felices de tener a alguien más cerca, alguien que no os hiciera sentir como un caso de caridad, que estuvisteis dispuestos a creerle. Estuvisteis dispuestos a tirar a vuestra otra hija a la basura. Fue lo más honesto y doloroso que le había oído decir nunca. Se giró hacia mí. Lo siento mucho, Tessa. Sé que nunca me perdonarás. No lo merezco, pero tienes razón. Yo hice esto. Yo le ayudé. Este era el momento. La humillación pública no era por Craig. Él ya no estaba. Era por esto. Mi familia en ruinas, entendiendo por fin las consecuencias de sus actos. Mi padre se sentó, derrotado. El día 30 se cierra la venta, dije en voz baja. Julia tiene los datos de los mudanceros que he pagado. Estarán aquí el día 29. Me di la vuelta y salí. La venta de la casa se cerró sin problemas. Por primera vez en 5 años, yo solo era responsable de mí misma. Usé el dinero para reinvertir en mí. Compré el piso en el centro que siempre había querido, con ventanales del suelo al techo. Me fui de vacaciones a Italia 2 semanas. En cuanto a mi familia, mantuve las distancias. Me enteré de que Craig había sido arrestado. Mi informe, junto con el testimonio del señor Harris, fue suficiente para que el fiscal construyera un caso sólido por fraude en serie. No se libraría de la cárcel. 2 meses después, recibí una carta. Era de Sarafina. No pedía dinero, no pedía perdón.
Me contaba que ahora tenía 2 trabajos, recepcionista por el día y camarera por la noche. Ella y mis padres vivían en un pequeño apartamento de 2 habitaciones al otro lado de la ciudad. Ella pagaba el alquiler. Decía que mis padres estaban pasándolo mal, con el orgullo herido, pero que iban tirando. La última línea decía: sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero quería que supieras que me estoy esforzando y que lo siento muchísimo. Fue la primera disculpa real y sin condiciones que recibí de ella. Guardé esa carta mucho tiempo. La rabia se había ido, dejando una tristeza profunda. Seguían siendo mi familia. Una semana después, actué. No los llamé. No fui a su apartamento. Usé mis recursos. Hice que Julia redactara un nuevo documento legal blindado. Usé una parte de las ganancias de la venta de la casa para comprar un pequeño y modesto piso en una comunidad de jubilados respetable. Lo puse a nombre de mis padres, suyo, libre de cargas, para que vivieran allí, para que lo gestionaran ellos, pagando ellos sus impuestos y comunidad. Les envié las llaves y la escritura, con una carta de una sola página. Decía que este era el último regalo. No era una puerta abierta de nuevo a mi vida, sino el acto final de una hija cumpliendo su deber. Mi apoyo financiero se había terminado. Sarafina era ahora la responsable de su cuidado diario. Estaba cortando los lazos financieros que casi nos destruyen. Si nuestra relación se iba a reconstruir alguna vez, tendría que basarse en algo que no fuera el dinero. Mi padre me llamó unos días después. Lloraba. Solo decía gracias una y otra vez. Mi madre se puso al teléfono y dijo: te queremos, Tessa. Estamos muy orgullosos de ti. Fue un comienzo. A veces quedó con Sarafina para tomar un café. Es incómodo. El abismo entre nosotras es enorme, lleno de los fantasmas de aquella Nochebuena. Pero ella es diferente. Está cansada, pero tiene los pies en el suelo. Habla de su trabajo, de los retos de llegar a fin de mes. Se ha convertido, por necesidad, en la responsable. No estoy segura de que nuestra familia vuelva a ser lo que fue. La confianza se rompió demasiado, pero la rabia se ha ido. Vendí la casa, sí, pero al hacerlo, nos liberé a todos. Liberé a mis padres de su dependencia, obligué a mi hermana a madurar y recuperé mi propia vida. Ya no soy el banco de la familia, solo soy Tessa, y por primera vez en mucho tiempo, eso es más que suficiente.